Buenas tardes. Estaba ubicando la diapositiva donde nos hemos quedado la clase pasada. ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Sí, Ok, profesora. ok. Decíamos la clase pasada habíamos avanzado con la que es la vía metabólica de glucógeno, en donde habíamos visto, ¿no?, la vía de síntesis y la vía de degradación. En la vía de síntesis de glucógeno decíamos que esta vía se activa cuando nosotros estábamos en la etapa postprandial, ¿te acuerdas? En la etapa postprandial, es decir, ya habíamos comido y la concentración de glucosa en sangre era elevada, ¿no? Más del rango superior. ¿Cuál es el rango superior? ¿Te acuerdas el rango de glucosa en sangre? De 70 a 110 miligramos de cilitro. Si estamos en la etapa postprandial es porque estamos en 180, 200, ¿no?, de miligramos de glucosa en sangre. Muy bien, estamos en esa etapa, nuestro organismo ya utilizó, ya se sació de energía, ya hizo su formación de sus propias biomoléculas y todavía queda glucosa en el torrente sanguíneo. Esa glucosa no queda ahí, el órgano hígado, nuestro órgano bondadoso, va a ingresar, va a hacer que esa glucosa ingrese a sus células, a los hepatocitos, para que ésta se fosforile, llega a ser glucosa C-fosfato y pase, abra la ruta metabólica de la glucogenogénesis, ¿no? Formación de nuevo, de formación de glucógeno. Y decimos que para la formación de glucógeno, nuestra enzima importante era la glucógeno sintasa. Esta glucógeno sintasa requería necesariamente de algo para que agrande ese glucógeno. ¿Te acuerdas? ¿Qué era? Una proteína, ¿sí? Una proteína llamada glucogenina. Una vez que esta glucogenina, proteína glucosilante, ha formado un oligómero, ahora sí puede actuar esta glucógeno sintasa agrandando el glucógeno, ¿no? Y esta glucógeno sintasa adicionaba unidades de glucosa activa mediante enlaces glucosídicos alfa 1,4. ¿Qué cosa era glucosa activa? Una glucosa que se había adicionado, glucosa 1-fosfato que había interaccionado con un GTP, perdón, un UTP para formar un GDP glucosa. Este nucleótido, ¿te acuerdas? Los nucleótidos que cada vez que se unen, ya sea la glucosa, a un aminoácido, a un ácido graso, se les dice activo, glucosa activa, aminoácido activo, ácido graso activo. En este caso, la glucosa se está activando porque este nucleótido, el UDP, está unido a la glucosa UDP, ¿no? Uridina. Bien. Ya tenemos la glucosa activa y la glucosa sintasa hace su acción para que agrande, alargue la cadena lateral, ¿no?, de glucógeno. Pero esta no puede formar enlace alfa 1,6 y sabemos muy bien que este polisacárido es altamente ramificado. Para ello interviene otra enzima que es la enzima ramificante. Esta enzima ramificante forma el enlace alfa 1,6 y luego posterior viene la enzima glucógeno sintasa para alargar esta nueva ramificación. ¿En qué momento se activa la otra vía metabólica? La vía metabólica contraria, es la glucogenólisis, cuando se encuentra en estado de ayuno. Muy bien. Y decíamos que aquí actúa dos enzimas, la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante. La glucógeno fosforilasa, ¿no?, tiene en su centro activo un grupo prostético, un piridoxal fosfato, que mediante este piridoxal fosfato, ¿no?, va a adosar grupo fosfato a la glucosa y lo va a hidrolizar, va a romper enlaces glucosídicos y va a liberar glucosa fosforilada, glucosa 1-fosfato. Y el glucógeno queda con menos una unidad de glucosa. Muy bien. Sigue actuando, ¿no? Pero sabemos que esta glucógeno fosforilasa solo actúa en enlaces alfa 1,4. ¿Qué va a pasar con ese enlace alfa 1,6 del punto de ramificación? Ahí actúa otra enzima, la enzima desramificante, el cual va a actuar a la hidrólisis de un trisacárido. Ese trisacárido rompe ese enlace alfa 1,4 y nuevamente lo forma porque lleva el trisacárido a una nueva cadena lateral y
regresa al punto de ramificación y rompe el enlace alfa 1,6. ¿Qué significa? Que esta enzima desramificante libera glucosa libre. Muy bien. Entonces ya teníamos las dos acciones de estas vías metabólicas, la glucogenogénesis y la glucogenolisis. Y ahora vamos a ver la ruta contraria, ¿no? De la vía de la glucólisis, ¿no? La gluconeogénesis. Para hablar de la gluconeogénesis, tenemos que recordar muy bien cómo es la vía metabólica de la glucólisis. A ver, la glucólisis, sabíamos que formaba o se desarrollaba con dos etapas, la fase de activación y la fase de generación de energía. En la fase de activación se utilizaban dos ATPs, ¿no? ¿Te acuerdas? Dos fosforilaciones. Y luego formaba un isómero, perdón, un par de isómeros. Y en la fase de generación de energía, ¿no? Se ganaban ATP, se ganaba equivalente reductor, el NADH más H. Muy bien. En esta vía metabólica de la glucólisis teníamos 3 puntos de regulación. ¿Qué decíamos de los puntos de regulación? Que son reacciones irreversibles. Son reacciones irreversibles. Muy bien. Entonces, ya recordando eso, regresemos a la gluconogénesis. ¿Qué cosa es la gluconogénesis? Otra vía metabólica en el cual va a ayudar al organismo a la formación de nueva glucosa. Ya. Esta gluconogénesis se sirve de precursores gluconogénicos como el piruvato, aquí está en la gráfica, como el piruvato, puede ser lactato, malato, oxalacetato, glicerol, todas aquellas estructuras que puedan derivar hacia piruvato o hacia oxalacetato van a ser precursores gluconeogénicos, los cuales no son carbohidratos y ingresan a esta vía metabólica para formar nueva glucosa, ¿sí? Entonces, esta vía metabólica gluconeogénesis se va a activar en época de ayuno. Esta vía metabólica, la gluconeogénesis, es una vía anabólica, es una vía abierta en un solo sentido, ¿sí? Vía abierta, lineal, ¿sí? En el cual utiliza estos precursores gluconeogénicos para formar nueva glucosa. Desde ahí ya comenzamos a analizar. Si la vía metabólica de la gluconeogénesis, su objetivo es formar nueva glucosa y lo está formando en época de ayuno, entonces, ¿qué órgano se encarga de hacer esta vía metabólica? ¿Nadie? Pueden escribir, ¿eh? Acuérdate, tenemos nuestro órgano bondadoso, el hígado. El hígado. ¿Sí? Exacto, el hígado. El hígado, ¿cuál es su principal función? Mantenimiento de la glicemia. ¿Qué significa? La concentración de glucosa en sangre. Ya, entonces la gluconogénesis definitivamente lo hace nuestro órgano bondadoso, el hígado. ¿Y te acuerdas que cuando hablamos de la glucogenolisis, que es el glucógeno, nuestra reserva energética, y que nuestro hígado, órgano bondadoso, iba a soltar glucosa, pero también te decía, pero mira, hasta glucosa 6-fosfato, ¿sí? Acá voy a retroceder. Hasta glucosa 6-fosfato llega la glucogenolisis, ¿sí? Pero ¿y cómo llega a ser glucosa libre? Porque interviene otra enzima. ¿Te acuerdas el nombre de esa otra enzima que ya no pertenece a esta vía metabólica de la glucogenolisis? Glucosa 6-fosfatasa. Perfecto, glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa pertenece a la vía metabólica de la gluconeogénesis. Y decíamos, es justo por esta enzima clave que el órgano bondadoso, el hígado, puede liberar glucosa. Entonces, esta enzima lo va a tener este órgano bondadoso y otro más, el riñón. El riñón en una menor proporción, el hígado en una mayor proporción, a un 90%, el riñón a un 10%, porque, bueno, el hígado es el principal órgano en el cual hace que se libere glucosa al torrente sanguíneo. Bien, tenemos que recordar siempre eso.
La gluconogénesis entonces va a ser propia de este órgano bondadoso, de este hígado. Y también un cachito, poquito, del riñón, ¿no? Que va a procurar mantener siempre la concentración de glucosa en sangre. Concentración de glucosa en sangre, el rango, ¿te acuerdas? 70 a 110. Perfecto, de 70 a 110 miligramos decilitro, miligramos por ciento, miligramos en 100 mililitros de sangre. Es lo mismo, decilitro, miligramos por ciento, 100 mililitros, ¿no? Es la misma unidad. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a continuar acá, decíamos, ¿no? Esta característica de la vía es una vía abierta y vamos a ver que esta vía metabólica se va a dar en diferentes compartimientos celulares. Decíamos compartimiento celular, citosol, mitocondria, ribosoma, núcleos, diferentes partes. Esta vía metabólica se va a dar en la mitocondria, en el citosol y en el retículo endoplasmático. Función de la vía, síntesis de nueva glucosa. Regular nivel de glucosa sanguíneo cuando hay bajo nivel de glucosa. Bajo nivel de glucosa sanguínea. Significa que esta vía metabólica se va a abrir cuando estamos en hambre. Cuando estamos en hambre, cuando estamos en ayuno, la vía metabólica inmediata que el organismo, que el hígado actúa, abre, activa, es la glucogenolisis y la siguiente va a ser la gluconeogénesis. Y vamos a darnos cuenta que la glucogenolisis con la gluconeogénesis van a trabajar de forma conjunta. ¿Por qué? ¿Te acuerdas la clase pasada que te dije? ¿Cuál es el corazoncito del glucógeno? La glucogenina. Perfecto, la glucogenina, la proteína autoglucosilante. ¿Qué decíamos? Que se tardaron mucho en descubrir que ese glucógeno no era todo carbohidrato, era una mezcla entre carbohidrato y proteína. ¿Y por qué? Porque no llegaban hasta su corazón, que era la glucogenina. Ahora se sabe que si es que ese carbohidrato, ese glucógeno se degrada hasta llegar a la glucogenina, ya no se vuelve a sintetizar. Ya, ¿eso qué cosa quiere decir? Que yo por mucho que esté con hambre, ¿sí? Y comienza a degradar mi glucógeno, la degradación del glucógeno nunca va a llegar a tocar a la glucogenina, porque si llega a tocar hasta la glucogenina, ese glucógeno ya no vuelve a ser sintetizado nuevamente. Entonces tiene que proteger su corazoncito, la glucogenina. Y para eso, para no degradar todo el glucógeno, se va a activar esta otra vía metabólica, la gluconeogénesis. Es la siguiente ruta metabólica que se abre cuando estamos en etapa de ayuno. Muy bien. Tenemos que tanto en animales como en plantas, se hace esta vía metabólica de la gluconeogénesis. En animales, habíamos dicho, se va a servir de varios precursores gluconogénicos, como el lactato, piruvato, aquí la vemos, lactato, piruvato, ¿no? Y van a seguir esta vía metabólica para formar, ¿qué cosa? Para liberar glucosa al torrente sanguíneo, como el hígado, para formar glucógeno. A ver, otra vez, lactato, piruvato, mira, tocan un cachito del ciclo de Krebs. Vamos a ver que va a tocar una enzima del ciclo de Krebs. Forma fosfenolpiruvato y se va hacia arriba, formar glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa que se va hacia arriba? Mira, fosfenolpiruvato y llega hasta glucosa 6-fosfato. Aquí hay varias reacciones. ¿Qué vía metabólica está integrando estos dos intermediarios metabólicos? Fosfenolpiruvato y glucosa 6-fosfatasa. Perdón, glucosa 6-fosfato. ¿Alguien? ¿Nadie? Lo hemos visto varias veces. Glucólisis. Perfecto, glucólisis. Pero lo contrario, ¿verdad? De glucólisis veíamos que glucosa 6-fosfato pasaba glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato, se rompía, bla, 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 y llegamos a fosfenol piruvato, ¿no? Pero ahora está lo contrario. ¿Eso qué significa? Que la gluconeogénesis va a usar las enzimas, las reacciones enzimáticas de la glucólisis. Desde ahora te pregunto, ¿cuántas reacciones
de la glucólisis lo puede tomar la gluconeogénesis? Ya, otra vez. ¿Cuántas reacciones tiene la glucólisis? 10. 10. 10, muy bien. ¿Cuántas reacciones son irreversibles? 3. 3. 3. ¿Cuántas reacciones son reversibles? 7. 7. 7, muy bien. Son reacciones reversibles, es decir, van hacia arriba, van hacia abajo, ¿sí? Entonces esas reversibles las puede tomar la gluconeogénesis. Ahora sí, ¿cuántas reacciones de la glucólisis lo usa la gluconeogénesis? 7. 7. 7. Listo. Listo. Esa es pregunta fija de un examen. 7, listo. Entonces, pero de esas 7 se tiene que completar más, ¿no? Sus propias vías, sus propias reacciones de control de la gluconeogénesis. Vamos a verla poco a poco. Muy bien, acá decíamos, acá agarra una reacción, ¿no? Propia del ciclo de Krebs, se va hacia arriba, llega glucosa 6-fosfato y puede formar glucosa libre. Ya, el hígado. Ya sabemos que este hígado tiene la glucosa 6-fosfatasa que libera el grupo fosfato de la glucosa y libera glucosa libre. Pero también forma glucógeno. Glucógeno. A ver, tenemos acá, por ejemplo, ¿no? En el tejido muscular, ¿no? El cual sabemos que requiere, las fibras blancas requieren energía de forma inmediata y esas fibras blancas, ¿te acuerdas? Hacen un medio aerobio o anaerobio. Anaerobio. Anaerobio, y por lo tanto se van hacia, de piruvato se va hacia Lactato. lactato, muy bien. Aquí está. Piruvato se va a lactato, ¿sí? Pero imaginemos que de repente ingresa a comer la persona, o sea, rompe el ayuno. ¿Dónde se ve ese lactato? Tranquilo, lactato regresa, ¿sí? Y ya no se necesita que el hígado vaya a formar nueva glucosa en sangre, está comiendo, pero si hay lactato, tranquilamente puede almacenarlo como glucógeno, ¿sí? Acuérdate, el lactato no se va a quedar en el medio, ese lactato se va a movilizar. Ese lactato llega al hígado y en el hígado ese lactato, ¿no? Pasa por esa vía metabólica y se almacena como glucógeno. O también lo puede hacer tranquilamente en el tejido muscular. Bien, aquí tenemos en las plantas, ¿no? Esta vía metabólica, como es la fotosíntesis, muy importante, en el cual el organismo, este ser vivo, estas plantas pueden fijar el CO2 y armar, formar, sintetizar sus propios nutrientes. Muy bien, a la fijación del CO2, ¿no? Se abre la ruta de Calvin, ¿te acuerdas? La fase oscura en el cual se forma el 3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, ¿te acuerdas? Intermedio metabólico ¿de qué? 3-fosfoglicerato. De la glucólisis. Claro, de la glucólisis, 3-fosfoglicerato, luego 1,3 bifosfoglicerato, estoy yendo hacia arriba, 1,3 bifosfoglicerato, gliceraldehído, 3-fosfato, luego se isomeriza a dihidroxiacetona fosfato, forma fructosa 1,6 bifosfato, ¿no? Y se va hacia arriba, hasta glucosa 6-fosfato. De glucosa 6-fosfato, tranquilamente llega a formar sus propios disacáridos, glucoproteínas, otros monosacáridos. O sucrosa, almidón, ¿no? Y también a partir de el glicerol y aminoácidos, ¿no? Siguen la vía inversa de la glucólisis, la gluconeogénesis, para formar, ¿no? Disacáridos, glucoproteínas, otros monosacáridos. Y estas vías metabólicas a partir de aminoácidos y glicerol lo hacen tanto animales como plantas. A ver, ¿qué cosa te quiero decir? Que el glicerol es un precursor gluconogénico para nosotros. Sí, los aminoácidos gluconeogénicos son precursores gluconogénicos para nosotros. Sí, cuando estemos en época de ayuno, no solamente nos vamos a servir de piruvato, lactato, sino también de glicerol y aminoácidos gluconeogénicos. Bien. La gluconogénesis, ¿no? Síntesis de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. ¿Como cuáles? Lactato, piruvato, oxalacetato, malato, aminoácidos.
importantes en cerebro, testículo, médula. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en el cerebro, testículo, médula, ósea, eritrocitos? ¿Por qué? Energía. ¿Nadie? Porque son los órganos que más energía necesitan por su Perfecto, trabajo mismo. perfecto. Porque cuando estemos en ayuno, estos tejidos no pueden quedarse sin fuente energética, requieren energía. Entonces, hígado trabaja para que suministre glucosa a mi cerebro. Y el hígado comienza a trabajar, el riñón también, a menor proporción, pero también trabaja, ¿no? Y llega glucosa al cerebro. Y en los eritrocitos, el eritrocito es vital, porque acuérdate que no tiene mitocondria y son dependientes de glucosa, ¿sí? Aquellos tejidos que no tienen células, tejidos que no tienen mitocondria, requieren necesariamente glucosa, ¿no? Que ingrese glucosa para hacer su propio metabolismo. A las 22 horas de ayuno, el 64% de estos precursores gluconogénicos se ha consumido. El tejido gluconogénico sigue el riñón y sabemos que en hígado un 90%, riñón un 10%. Y bueno, acá tenemos lo mismo de arriba, ¿no? Tejidos que requieren aporte continuo de glucosa, cerebro y trocitos cristalinos. Bien. Aquí tenemos la proporción, hígado un 90%, riñón un 10%, ¿no? Órganos donde tiene lugar, órganos donde se realiza esta vía metabólica, ¿no? Con el objetivo de liberar glucosa al torrente sanguíneo y darle a los tejidos de mayor demanda energética. Características de esta vía metabólica, ¿no? Es una vía anabólica, es una vía de síntesis o de formación. ¿Formación de qué? De nueva glucosa. Se está dando en compartimentos celulares como la mitocondria, citosol, retículo endoplasmático, costo energético 6 ATPs. Vamos a hacer el balance, ¿sí? Damos la ruta metabólica y vamos a llegar al balance de 6 ATPs por mol de glucosa. Empieza a activarse en 4 a 6 horas de ayuno. Los precursores, ¿no? Lactato, piruvato, glicerol, aminoácidos. Su función, Pues que estoy en clase. mantenimiento adecuado de la glicemia. Sí, Se da estoy en también clase. en el ejercicio severo, durante la acidosis metabólica, en la utilización de la proteína dietaria. Salud. Perdón, gracias. Bien, este esquema es para recordar carrito, la ma? vía metabólica de la ¿Qué carrito? glucólisis y recordar que aquí hay ¿Qué 1, coche? 2 y 3 puntos de regulación, los cuales la ¿De condominio? gluconeogénesis no los puede utilizar, ¿no? A cambio de estas vías, Pero llévalo. estas reacciones, estas 3 reacciones, Pero tienen que llévalo. emplear otras reacciones para llegar a formar nueva glucosa. Muy bien. Ahora, recordemos que todos los intermediarios metabólicos se encuentran siempre, ¿está bien? Puede ser que haya más, menos glucosa, pero todos los intermediarios se encuentran en sangre, ¿sí? En la célula, todos están ahí. Bien. Entonces, este piruvato, ¿cuál ha sido la vía, ¿no? Este intermedio metabólico, su vía ha sido, si estuviese en el hígado, vamos a hablar del hígado, ¿no? Está ingresando a la mitocondria, ¿sí? Así que vamos a iniciar. El piruvato ingresa a la mitocondria. No tengo cómo hacerlo. Ya, acá. El piruvato ingresó a la mitocondria. Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, ¿no? Y si la célula estuviese en hambre, se estoy hablando del hepatocito, ¿no? Haría el DOF, la descarboxilación oxidativa del piruvato, pero no lo hace. Estamos en época de ayuno y nuestro órgano bondadoso, nuestro hígado, órgano bondadoso, se ha preparado para estos momentos críticos. ¿Cómo así se ha preparado? Ha guardado, almacenado energía. Ya, entonces, nuestro organismo requiere energía, pero el hígado no, el hígado tiene lo suficiente y entonces va a empezar a donar. El hígado tiene alta energía, entonces suelta. El piruvato se va a reaccionar y va a formar el oxalacetato. Para ello, recordemos, el piruvato es una estructura de 3 átomos de carbono, el oxalacetato, ¿te acuerdas? Transportador del ciclo de Krebs, presenta 4 átomos de carbono. Para que pase de 3 a 4 átomos de carbono, necesariamente ha tenido que carboxilarse. Entonces, la enzima piruvato carboxilasa, ¿sí? Corte, acá hay un CO2, piruvato carboxilasa. Para que se produzca la unión, el enlace entre carbono-carbono, se requiere energía. Por ello utiliza ATP.
¿sí? Aquí tenemos la liberación de ADP y PI, ¿no? Se está utilizando el enlace fosfoanhidro para el enlace carbono-carbono y se forma el oxalacetato. Ahora, de oxalacetato pasa a malato. ¿Te acuerdas de esta reacción? Oxalacetato a malato. ¿Dónde has visto esta reacción? Una lanzadera. Oxalacetato a malato. Ya también se ha visto en lanzaderas en el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Sí? Ujú. En el ciclo de Krebs. Y también en lanzaderas, buena. Aquí vemos cómo es que esta reacción es la inversa del ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs trata de componer al transportador, pero aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos en el proceso de reducción, de oxalacetato a malato reducción, y este NADH más H se está oxidando. Muy bien. Ahora, esto se está produciendo porque se requiere sacar estos átomos de carbono y lo va a hacer mediante la lanzadera malato-aspartato. Aquí estamos. Sale malato. Sale malato y nuevamente vemos la reacción contraria. Es decir, acá hay un malato deshidrogenasa mitocondrial porque estamos dentro de la mitocondria y este es un malato deshidrogenasa citosólica porque estamos en el citosol. Bien, ahora el oxalacetato, ¿no? Que tiene 4 átomos de carbono, va a reaccionar y se va a convertir en fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato es una estructura de 3 átomos de carbono. Para ello tiene que perder un CO2, un carbono como CO2, ¿no? Y a su vez tiene que haber una fosforilación, fosfoenol piruvato. Es una estructura que tiene un grupo fosfato. Y eso lo va a utilizar mediante el GTP. GTP le dona el grupo fosfato y sale como GDP. La enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Carboxiquinasa es una transferasa, transfiriendo el grupo fosfato del GTP. Muy bien. Y el fosfoenol piruvato ya es un intermedio metabólico de la glucólisis, lo cual ¿no? conocemos bastante bien, ¿no? Aquí está, ¿no? El fosfoenol piruvato. A partir de aquí ya utiliza las reacciones inversas del ciclo, de la vía metabólica de la glucólisis. Es decir, acá tiene que haber una molécula de agua, genera 2-fosfolicerato, acá hay una mutasa, genera 3-fosfolicerato, aquí utiliza ATP para generar el 1,3 bifosfolicerato y aquí utiliza una H más H, este equivalente reductor, pasa a su estado oxidado y genera el gliceraldehído 3-fosfato. Acá tiene que isomerizarse con la dihidroxiacetono fosfato y forma fructosa 1,6 bifosfato, ¿no? Porque tiene 2 grupos fosfato, ¿no? Y aquí nuevamente hacemos el pare porque aquí ya no existe las enzimas de la glucólisis, ¿no? Y es un punto de regulación. A ver, retrocedamos un poquito. Aquí que hemos visto que la primera reacción de la gluconogénesis se ha dado dentro de la mitocondria. Aquí está el primer compartimento, ¿no? Mediante la enzima piruvato carboxilasa. Aquí ha salido y vemos la segunda reacción propia de la gluconogénesis, el fosfenol piruvato carboxiquinasa. Alguien me dirá, profesora, disculpe, se está pasando, acá hay otra reacción, malato deshidrogenasa. Sí, está bien, acá hay otra reacción, pero no lo tomo como una reacción propia de la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque este malato deshidrogenasa también está en el ciclo de Krebs, también está en la lanzadera, no es una enzima propia de la gluconeogénesis. Caso similar, ¿te acuerdas que te dije cuáles son las enzimas propias de la glucogenogénesis? Y había una enzima llamada la fosfoglucomutasa, y esa no era propia porque esa enzima estaba tanto en la degradación como en la síntesis, ¿no? Es caso similar, ¿no? Bien, entonces ya estamos en el citosol y estamos aquí. ¿Dónde estoy? Aquí, estoy aquí. Y decíamos, aquí va a intervenir otra enzima, que es la fructosa 1,6 bifosfatasa. A ver, ¿cómo así? Tenemos acá la estructura de fructosa 2,6 bifosfato. ¿Qué significa? Que en el carbono 1 y en el carbono 6 hay un grupo fosfato. ¿Sí? Total, dos grupos fosfatos en el carbono 1 y en el carbono 6.
Y vemos que se ha producido esa estructura, fructosa 6-fosfato. ¿Qué significa? Que solamente hay un grupo fosfato en el carbono 6. ¿Qué ha tenido que suceder? Perder un grupo fosfato. Perder un grupo fosfato. ¿Qué significa? Que aquí ha tenido que intervenir una molécula de agua para hidrolizar y liberar este grupo fosfato. Entonces, fructosa 1,6 bifosfatasa es una... ¿Quién me dice? ¿Es una? Si se utilizó agua aquí como sustrato y reaccionó con fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Te olvidaste? Hidrolasa. Es una hidrolasa, exacto, es una hidrolasa. Fructosa Formó 1,6 fructosa bifosfatasa. 6-fosfato. Aquí nuevamente se toma la enzima propia de la glucólisis, la fosfoglucoisomerasa, genera glucosa 6-fosfato, y aquí otra vez un nuevo pare, aquí otra vez un punto de regulación, tenemos la glucosa 6-fosfatasa. Mira, similar a la fructosa 1,6 bifosfatasa. Aquí se requirió una molécula de agua para hidrolizar, se hidroliza el agua y rompe este enlace con el fosfato y libera el fosfato inorgánico. Entonces, glucosa 6-fosfatasa también Fructosa es otra 1,6 hidrolasa bifosfatasa y es con una ello se hidrolasa. puede liberar glucosa. Esta reacción, esta última reacción de la gluconeogénesis se está realizando en el retículo endoplasmático. Aquí está, esta glucosa 6-fosfato ingresa acá al retículo endoplasmático y tenemos acá la enzima anclada en la membrana, la glucosa 6-fosfatasa hace su acción, ¿no?, con una molécula de agua y libera glucosa, ¿no? Sale la glucosa del retículo endoplasmático y se va al torrente sanguíneo, ¿no? Esto es propia del hepatocito o de la célula del riñón. Voy a retroceder un poquito. Aquí está. Características de la piruvato carboxilasa, que es nuestra primera enzima de la vía metabólica de la gluconeogénesis. Tenemos que es una enzima alostérica, que significa que va a haber moduladores positivos y negativos que la van a regular. Ese es nuestro primer punto de regulación de esta vía metabólica. Bien. ¿Qué más tenemos? Su grupo prostético, la biotina. ¿Te acuerdas? Grupo prostético es una coenzima que se ha unido mediante un enlace. Covalente. Covalente. Mediante un enlace covalente, muy bien, ¿no? Y cambió su nombre a grupo prostético, ¿no? Está utilizando la biotina, sería la coenzima, o el cofactor, ¿no? O coenzima, muy bien. O tiene otros cofactores, el manganeso y el magnesio y el manganeso, ¿no? Su activador alostérico positivo, el acetilcoenzima A, y se da mediante una reacción anaplerótica. Aquí tenemos el bicarbonato o CO2 que se une al piruvato para formar el oxalacetato. La otra enzima, el fosfenol piruvato carboxiquinasa, es una enzima mitocondrial, ¿no? O mitocondrial citosólica. Su cofactor, el magnesio, existe un control hormonal. ¿Qué significa? Que aquí va a haber la presencia de un hormona en el cual va a hacer que esta enzima se vuelva más activa. Control hormonal. Si estamos hablando en ayuno, porque la gluconeogénesis se activa durante el ayuno, ¿qué hormona está preponderando? ¿Qué hormona? La hormona del hambre, ¿te acuerdas? Glucagón. Perfecto, glucagón. Está presente el glucagón y este glucagón, mediante la cascada del AMP cíclico, va a hacer que esta fosfenolpiruvato carboxiquinasa sea más activa. Ya hemos visto esto. La enzima fructosa 1,6 bifosfatasa también tiene un control hormonal, un control alostérico y un control hormonal. Cofactores, magnesio, ¿no? Entonces vemos aquí cómo la fructosa 1,6 bifosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato, porque se ha desfosforilado, ¿no? Ha salido aquí el fosfato. Sus moduladores positivos, ATP, habíamos dicho muy bien, ¿no? Que el hígado justamente se ha preparado para esos momentos, tiene alta carga energética, por lo tanto hay ATP y citrato. Pero si fuese el sentido contrario, ¿sí? Ya, entonces AMP sería su modulador negativo, ¿no? Y fructosa 2,6 bifosfato. Muy bien.
Aquí tenemos la glucosa 6-fosfatasa, enzima localizada en la membrana del retículo endoplasmático. Su actividad se controla por la disponibilidad de sustrato presente en hígado, riñón y mucosa intestinal. También se menciona que la mucosa intestinal tiene esta enzima, pero es en un porcentaje mínimo, menos del 1%. Por eso muchas veces no lo menciono. Bien. Bien, ahora recordemos, cuando trabajó la piruvato carboxilasa, ¿sí? Se gastó un ATP. Cuando trabajó la fosfenol piruvato carboxiquinasa, gastó otro ATP, ¿no? Tanto para unir carbono a carbono o para romper el enlace carbono-carbono, ¿sí? Y generar el fosfenol piruvato. Pero para formar la estructura, la glucosa, se requiere dos estructuras o dos isómeros. ¿Te acuerdas los isómeros? Glicerol fosfato y hidroxiacetona fosfato. Es decir, tiene que hacer 2 veces la ruta. Por lo tanto, aquí se está gastando 2 y 2 y 2, 6 ATPs en total. 6 ATPs. Bueno, aquí nada H más H y 6 ATPs. ¿Bien? Aquí tenemos la suma. Se requiere 2 piruvato, 2 nada H más 6 GTP, hay que tomarlo como ATP, 6 ATPs. Para formar una molécula de glucosa, se libera NAD o 4 ADP, 2 GDP, ¿no? Y 6 grupos o fosfato. Muy bien. Cuando se hace el balance energético ante el gasto de estos 6 ATPs, ¿no? Se obtiene como resultado un delta de G negativo. ¿Qué significa un delta de G negativo? Espontáneo. Perfecto, espontáneo. Mientras que si se hace la reacción sin el gasto de esos ATPs, siguiendo la ruta contraria de la glucólisis, ¿no? Se obtiene, mira, un delta de G positivo, significa una reacción no espontánea. ¿Con eso qué cosa te quiere decir? Que la célula ha creado toda esta estrategia metabólica para que toda esta vía metabólica sea espontánea. Bien. Preguntas hasta acá sobre la vía metabólica de la gluconeogénesis. Profesora, yo tengo una pregunta. Para la parte del malato, que creo que mi compañera mencionó que también salía de la lanzadera, Sí, ¿ese malato es de la lanzadera o de Streps? Es lo que no entendí. de las dos. Pero el malato, Sale la lanzadera. Dime. disculpe, el malato no era un intermediario entre el aspartato y entre el otro, el otro compuesto que llevaba protones, creo. Ese malato puede formarse o bien mediante lanzadera o bien mediante el ciclo de Krebs o cualquiera. Acuérdate que todos los intermedios metabólicos están presentes, no importa si la persona está en abundancia o si está en ayuno. Están presentes todos los intermedios metabólicos. Así que tranquilamente puede salir mediante lanzadera malato. Acá, ¿no? Tranquilamente puede salir mediante lanzadera malato. Y esta reacción, ¿no? Malato deshidrogenasa, sí, es una reacción propia del ciclo de Krebs, pero también lo habíamos visto en la reacción de la lanzadera malato-aspartato. A Ah, ver, ok, gracias. un ratito, creo que está aquí. No lo puse. Así te lo voy a poner. Lanzadera. No está. Ya bueno. Bien, continuamos. Sabemos que, ¿no? Vamos a ver ahora los precursores gluconogénicos. Tenemos 3 precursores gluconogénicos que vamos a explicar más, ¿no? Entre ellos tenemos al glicerol, el lactato y la alanina, ¿no? La alanina, aminoácido, ¿no? Va a ser nuestro representante. Bien, el glicerol. ¿En qué momento vamos a tener glicerol en el torrente sanguíneo? A ver, decíamos que el glucógeno es nuestra reserva energética, pero no es la principal fuente energética. Nuestra principal fuente energética por su abundancia y está especializado para eso, es nuestro
en nuestro tejido adiposo. Nuestras grasas neutras es nuestra principal fuente de reserva energética. Estas grasas, este triacilglicérido, se almacena como grasa neutra, es decir, su estructura química es un glicerol unido mediante enlaces éster a los ácidos grasos y como tal, como grasa neutra, es guardado en los adipocitos. Cuando estamos en época de ayuno y comenzó a abrirse, ¿no? Ya se abrió la glucogenólisis, la gluconeogénesis y como sigue habiendo más horas de ayuno, se va a activar otra ruta metabólica, como es la lipólisis. ¿Qué cosa es la lipólisis? Es la movilización de las grasas que están almacenados en los adipocitos. Una vez que se activó esta lipólisis, ¿no? Se rompen los enlaces éster, se liberan los ácidos grasos y también glicerol. Y hay que aclarar, los ácidos grasos liberados no son precursores gluconogénicos. Esos ácidos grasos no sirven para formar glucosa nueva, pero sí el glicerol. Y aquí está, como nuestro primer precursor gluconeogénico. Muy bien, este glicerol se va a fosforilar mediante una enzima llamada glicerol quinasa. Y vamos a tener el glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato. ¿Te acuerdas en dónde lo hemos visto? Glicerol 3-fosfato. En glucólisis. Sí. En glucólisis hemos visto el gliceraldehído 3-fosfato, no el glicerol ¿Verdad? 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato. En la lanzadera. Perfecto, en la lanzadera glicerol fosfato, en la lanzadera glicerol fosfato. Muy bien. Este glicerol 3-fosfato se va a reducir y se va a oxidar a dihidroxiacetona fosfato y el NAD se va a reducir mediante la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Y ya teniendo este intermediario metabólico dihidroxiacetona fosfato, tranquilamente se isomeriza, reacciona con el gliceraldehído 3-fosfato para continuar con la vía metabólica hacia arriba, la gluconeogénesis. Pero, claro, ese es el hígado, ¿no? Definitivamente. El hígado el hígado nos va a proporcionar glucosa, ¿no? Al torrente sanguíneo. Pero nuestro hígado, nuestro hepatocito puede ser que llegue un momento en que ya va a necesitar también su propia energía. Esto va a ser en menor proporción. Lo que puede suceder es que una vez que se forma el hidroxiacetona fosfato, en vez de irse hacia arriba, vaya hacia abajo. ¿Qué significa? Que va a catabolizarse para que utilice la energía para la misma célula del hepatocito. Pero digo, esta acción de irse hacia abajo es menor, ¿no? Porque su principal función es liberar glucosa al torrente sanguíneo. Por lo tanto, va hacia arriba, hacia la vía metabólica de la gluconeogénesis, ¿no? Y aquí vamos a recordar, esto es vía de este glicerol 3-fosfato, también lo hemos visto en la vía de la lanzadera glicerol fosfato, ¿no? En el cual este glicerol 3-fosfato, ¿no? Lo ingresa a la mitocondria, al espacio intermembranoso, para ceder los electrones y protones al FAT, ¿no? El cual luego, en su estado reducido, este FAT H2 lo entrega ¿te acuerdas? A la coenzima Q, ¿no? Y la coenzima Q se va al complejo 3, ¿no? Para que continúe el transporte de electrones. Bien. Bien. Entonces ya con eso sabemos cómo es que este glicerol ha aportado, ¿no? Se ha convertido en nueva glucosa. Ahora, el siguiente precursor gluconogénico, el lactato. ¿Dónde vamos a conseguir lactato? ¿En qué tejido vamos a conseguir lactato? ¿Se va a formar lactato? Músculo. Músculo, muy bien. El lactato se va a formar en diferentes tejidos, pero vamos a hablar más del músculo. Bien, entonces, el lactato como precursor gluconogénico se va a formar cuando una persona hace ejercicio extenuante, ¿sí? ¿Por qué? Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Qué significa mayor glucólisis que ciclo del ácido cítrico? Ojo, si hay ciclo del ácido cítrico es que ha pasado por glucólisis, no es que no haya pasado, cuidado.
Pero ¿qué te está diciendo glicólisis mayor que ciclo del ácido cítrico? Te está diciendo que se va a la vía anaerobia, donde este tejido se sirve más de la energía que se produce en la glucólisis, vía anaerobia, que de una combustión completa que tiene que pasar por el ciclo de Krebs, ¿sí? Y eso sucede en las fibras blancas. Cuando la persona hace ejercicio extenuante, las fibras blancas están en mayor contracción, dilatación, contracción, utilizando esa energía, utilizando ATP y por lo tanto consumiendo, catabolizando esa glucosa y por lo tanto se está yendo para la vía anaerobia. Las fibras blancas se basan en la vía anaerobia. Muy bien, entonces vamos a ver que para que esa glucólisis, ¿no? Que depende ese músculo, esa fibra blanca, no se detenga, tiene que regenerarse el NAT. Para que se regenere el NAT, ese piruvato, producto de la glucólisis, tiene que pasar a ser lactato. Piruvato pasa a lactato y el NAT H más H pasa a su estado oxidado. Y de esa forma se regenera el NAT. ¿Sí? Bien, pero ahora ya tenemos bastante lactato, ¿no? Acuérdate que estamos en un ejercicio extenuante. Ya tenemos bastante lactato. ¿Qué va a pasar con ese lactato? ¿Se queda en el músculo? No se queda en el músculo. Este lactato va a viajar mediante torrente sanguíneo hacia el hígado. ¿Y qué va a pasar en el hígado? Este lactato hace la reacción contraria. Se va a convertir a piruvato mediante la enzima lactato deshidrogenasa. ¿Y de piruvato? ¿Qué va a pasar de piruvato en el hígado? Chicos, ¿qué va a pasar de piruvato? Ese piruvato que va a hacer en el hígado. Estamos en ejercicio extenuante. ¿Cuál es el destino de piruvato en el hígado? ¿Nadie? Ahí sucede un ciclo, porque esa energía regresa al músculo. ¿Te acordaste? El decreto. Lo de Cori. El ciclo de Cori, muy bien. Entonces, el lactato en el hígado pasa a piruvato. ¿Y el piruvato a qué ruta metabólica pasa? Ahora sí, ciclo de Cori. Tenemos acá el tejido muscular utilizó la glucosa, pasó a piruvato. De piruvato se va al lactato, hace la fibra blanca, ¿te acuerdas? Vía anaerobia. Lactato se va al torrente sanguíneo y se va al hígado. En el hígado, el lactato pasa a piruvato mediante la enzima láctico deshidrogenasa. ¿Y de piruvato qué vía metabólica hace? Chicos, ¿me puedes responder esto, eh? De piruvato a glucosa. Dime. Gluconeogénesis. Gluconogénesis, claro. Y teniendo ya la glucosa en el hígado, esta tiene la enzima. ¿Qué enzima hace que se libere glucosa al torrente sanguíneo? ¿Qué Glucosa enzima desfosforila 6-fosfatasa. la glucosa? ¿Perdón? Enzima desramificante. Glucosa Aquí está. 6-fosfatasa. Ya, la enzima desramificante, pero la enzima desramificante, muy bien, ¿ah? No, tu respuesta no está mal, está muy bien. Pero acuérdate que es en una pequeña proporción. ¿Sí? Hay otra enzima que me va a liberar más glucosa libre, es decir, la va a desfosforilar. Glucosa La glucosa 6-fosfatasa. 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa, muy bien. Glucosa 6-fosfatasa, y ya tenemos glucosa en el torrente sanguíneo que tranquilamente regresa al músculo y para cumplir otra vez el ciclo de Cori o ciclo del ácido láctico. Muy bien. ¿Podemos saber el gasto neto del ciclo de Cori? Sí, ¿no? Ya podemos saber el gasto neto del ciclo de Cori. Si de glucosa a piruvato, ¿cuántos ATPs se ha generado? ¿Se ha consumido o se ha gastado? ¿O se ha formado? ¿O se ha obtenido? 2 piruvatos se Exacto. obtienen. ¿Se obtiene cuántos ATPs? 2. 2 ATPs, muy bien. De glucosa a piruvato se obtiene 2 ATPs. De piruvato a lactato no hay energía.
De lactato a piruvato no, tampoco hay energía. ¿Y de piruvato a glucosa? ¿Cuántos ATPs ha habido involucrado ahí de piruvato a glucosa? 2. 6. 2. ¿Cuánto? No. Acuérdate, la piruvato carboxilasa, la fosfenol piruvato carboxiquinasa, y luego la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y luego multiplicado todo por 2. ¿Cuántos ATPs se han necesitado? 6 ATP. 6 ATPs. Seis. Si acá se necesitó 6 ATPs, es decir, menos 6 ATPs y acá se formó 2 ATPs, ¿cuántos ATPs en total se ha necesitado en el ciclo de Cori? 4. Perfecto, 4 ATPs. Consumo neto de ATPs, 4. El último precursor, la alanina, ¿no? Recordemos, la alanina es un aminoácido, ¿no? Que decíamos, nosotros podemos reservar carbohidratos, podemos reservar grasa, ¿no? Grasas neutras, pero no podemos reservar aminoácidos, no podemos reservar proteínas, ¿no? Nosotros formamos nuestras propias proteínas, sí, pero no hay una fuente de reserva de proteínas, no hay una fuente de reserva de aminoácidos, ¿no? Bien. Ahora, esta vía metabólica glucosa-alanina básicamente va a servir para desechar los grupos amino de los aminoácidos. Ese grupo amino de los aminoácidos es bastante tóxico. El grupo amino unido al carbono alfa en el aminoácido es inocuo, no hay ningún problema y es estable. Pero una vez que se desamina y se tiene ese grupo amino libre, es muy, muy tóxico. Por lo tanto, no puede viajar libremente, tiene que viajar siempre unido a un aminoácido. Y ese aminoácido clave es la alanina. La alanina es un aminoácido propio del tejido muscular que va a transportar los grupos aminos de los demás aminoácidos que están presentes en el tejido muscular. ¿Sí? Repito, la alanina es un aminoácido que va a transportar los demás grupos amino de los aminoácidos, ¿no? Que están presentes en el tejido muscular. La alanina viaja del tejido muscular hacia el hígado con el objetivo de desaminarse y transportar ese grupo amino al ciclo de la urea. Ya en el ciclo de la urea, ese grupo amino se va a convertir en urea y luego va a ser desechada mediante la orina. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Aquí tenemos el tejido muscular, esta glucosa pasa a piruvato, allá se está haciendo la glucólisis, acá se generó 2 ATPs, este piruvato pasa a la harina mediante, ¿te acuerdas? La reacción de transaminación, para que el piruvato, que es un alfa-cetoácido, pase a ser aminoácido, requiere ganar un grupo amino. Ese grupo amino se lo da un aminoácido. ¿Cuál? El glutamato. El glutamato pasa a ser alfa-cetoglutarato. Ya como alanina viaja mediante el torrente sanguíneo hacia el hígado. Y el hígado hace la reacción contraria. De alanina pasa a piruvato. La enzima que hace esta reacción, la alanina amino transaminasa. Transaminasa, no es una transferasa. Bien. Y nuevamente aquí tenemos el alfa-cetoglutarato que se convierte en glutamato. Y el glutamato, mira, se desamina. Hay una reacción de desaminación oxidativa. Tenemos el glutamato, se desamina y está el grupo amino acá, el cual inmediatamente, ¿no? Va a seguir la ruta para ingresar, va a seguir la ruta del ciclo de la urea, para formar urea y sea desechada. Y todo esto se está realizando en el hígado. El glutamato, ojo, no es el único aminoácido, acá va a haber N aminoácidos, ¿está bien? Y la alanina va a ser la encargada de transportar ese grupo amino de ese aminoácido. Bien. Tenemos 20 aminoácidos en el organismo, los cuales 18 de ellos nos van a servir como precursores gluconeogénicos. 2 aminoácidos como la leucina y la lisina no son capaces de dar su esqueleto carbonado para formar nueva glucosa. ¿A qué me refiero? Mira acá. El esqueleto carbonado
de esta alanina es el piruvato, ¿sí? Y este piruvato es un precursor gluconogénico. Forma nueva glucosa. El resto de aminoácidos que tenemos acá, 18 aminoácidos, van a hacer lo mismo. Su esqueleto carbonado nos va a servir para formar nueva glucosa. Bien. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Bien, vamos a continuar con vía de las pentosas, ¿no? Nuevamente comenzamos por este intermedio metabólico, la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, intermedio metabólico importantísimo, ¿no? Porque se están abriendo varias rutas metabólicas a partir de este intermediario metabólico. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando se cataboliza, ¿no?, los nutrientes, se obtiene energía y estructuras simples. Y luego viene el proceso de anabolismo, que significa formación de nuestras propias estructuras, de nuestros propios metabolitos, de nuestras propias macromoléculas. Y eso es lo que va a suceder en la vía de las pentosas. ¿Sí? Ya no se necesita energía, tenemos glucosa 6-fosfato en abundancia y abre la ruta de la vía de las pentosas. ¿Para qué? Para formar una ribosa 5-fosfato y un NADPH más H. NADPH más H es diferente a NADH más H, por si acaso. NADPH más H es importante, es un equivalente reductor importante, nos va a servir en la síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol. Mientras que la ribosa 5-fosfato nos sirve como precursor para la formación de ácidos nucleicos y coenzimas. Bien. Tenemos acá vía de las pentosas, función es una vía anabólica, es una vía de formación, proporciona NADPH más H y ribosa 5-fosfato. Metaboliza las pentosas del alimento, se activa en glándulas suprarrenales, hígado, glándula mamaria, tejido adiposo, etc. Y todo esto se está dando a nivel o en el citosol o citoplasma. En esta vía de las pentosas tenemos dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. Aquí arriba tenemos, ¿no?, el desarrollo de todas las vías metabólicas. En color verde está color azul, acá arriba está la fase oxidativa y abajo la fase no oxidativa. En la fase oxidativa lo que vamos a conseguir es la formación del NADPH más H, ¿sí? Se forma por una molécula de glucosa, se está formando 2 NADPH más H, los cuales serán útiles para la síntesis de ácidos grasos, esteroles como el colesterol, ácidos biliares, la regeneración de glutatión, que es nuestro poder antioxidante, y la detoxificación de fármacos. Esta enzima, la primera enzima de la ruta metabólica, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y es una enzima clave, es una enzima alostérica. ¿Qué significa? Es una enzima de regulación. Se va a regular por su propio producto. ¿Qué significa? Que al incremento de este equivalente reductor NADPH más H se inhibe esta enzima. Bien, aquí tenemos, ¿no?, nuevamente la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no?, que forma el NADPH más H, y aquí el fosfogluconato deshidrogenasa, que también está formando el NADPH más H. Y también está descarboxilando y formando la ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato va a ingresar ya a la segunda fase, la fase no oxidativa, y va a generar dos isómeros, la silulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es un precursor para la formación de ácidos nucleicos